El día de hoy, la empresa de Estados Unidos se incorporará a los trabajos. Vamos a ver cuál es la opinión de ellos. Con quien tuvimos la plática de ayer fue con Alemania y vamos a compartir información para que nos den una segunda opinión. Asimismo, señor, platiqué con la secretaria del Trabajo. Se está convocando a nuevos trabajadores para ayudarnos en acciones precisas de bombeo y de acciones de extracción de agua. De manera inmediata también nos comunicamos con el director general de Petróleos Mexicanos, con el ingeniero Octavio Romero, quienes iniciaron el apoyo de combustible, de diésel y de gasolina indispensables para mantener operativas toda la maquinaria y los vehículos que apoyan de manera permanente a las acciones del bombeo. El día de ayer ya se proveyó de 2.229 litros de combustible. La Secretaría de Marina. El día de ayer realizaron vuelos de dron con la idea de obtener modelos digitales del terreno. Tenemos el nivel actualizado a las 6 de la mañana y es en el Pozo 2 de 36.8 metros, Pozo 3, 39.3 y en el Pozo 4, 36.3. Hay que recordar que desde el lunes estos han sido los niveles equilibrados que mantenemos en la mina de Pinabete. El volumen estimado de agua desfogada desde el 3 de agosto es de 343.470 metros cúbicos. Además, se tienen 13 bombas. Pues yo tengo información que sí existe este amparo, pero todos los, ahora sí, especialistas en derecho sostienen lo mismo que estás planteando, que no hay fundamento y que no va el Poder Judicial detener el proceso de compraventa de Banamex. Eso continúa, tengo información, su curso normal, se está avanzando, es muy bueno para el país porque ya aceptaron los que están vendiendo, en este caso Citigroup, acepta que tengan preferencia los inversionistas mexicanos. Fue una de las sugerencias nuestras, que ese banco quede en manos de inversionistas mexicanos. Banamex, por su historia y porque con el periodo neoliberal prácticamente desapareció la banca de México y predominan los bancos extranjeros. Entonces planteamos eso, no como lo expuse en la Convención Nacional Bancaria, con toda claridad. 4 recomendaciones respetuosas. 1, que el banco sea adquirido por mexicanos. 2, que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para proteger a sus clientes. 3, que los compradores estén al día en el pago de sus contribuciones, estén dispuestos a pagar lo que corresponde de impuestos. Y la 4ª condición es que el patrimonio cultural de Banamex quede en México. Miren, estamos buscando recuperar lo básico. Lo cierto es que durante el periodo neoliberal se vendió casi todo lo que pertenecía a la nación, al pueblo. Se saqueó lo público, se transfirieron bienes públicos a particulares. Eso es lo que significó la política neoliberal o neoporfirista, convertir lo público en privado. Así está en el diccionario. Privatizar es hacer una cosa pública en privado. Entonces, se esmeraron y dejaron muy poco. Y lo que dejaron fue porque no les dio tiempo. Si no se hubiese dado este cambio, ya habrían terminado de saquear, porque iban a acabar Pemex. Y se puede probar, llevaban 14 años consecutivos con disminución en la producción de petróleo, de 3.400.000 barriles a 1.700.000 en 2018, la mitad. Y, o sea que estaríamos en 1.200.000. Ya ni siquiera tendríamos petróleo para nuestro consumo interno. Es más, ya habían empezado a importar petróleo crudo. La petroquímica la acabaron en el periodo neoliberal. Los complejos, Cangrequera, Morelos. Otra posibilidad, las remesas. ¿Dónde están las sucursales del Banco de Bienestar? Pues donde llegan las remesas. Pero no podemos todavía. Luego, desde lo que tú planteas, incluso solo bajar por ahí la nómina para el pago de maestros sería importantísimo. Pero estamos poco a poco consolidando estas fases. Pero tu pregunta es muy buena
no se trata de que el Estado asfixie la iniciativa de la sociedad civil, pero tampoco se trata de que el Estado sea un facilitador de actos de corrupción, que solamente se dedique a facilitar el que se hagan jugosos negocios al amparo del poder público, o que el Estado solo funcione cuando se necesite rescatar a los sistemas particulares en quiebra, como el FOBAPROA. Ahí sí necesitamos al Estado, pero que el Estado no se meta en planear el desarrollo. Eso le corresponde al mercado. Que el Estado no se meta en ayudar a los pobres. No les des un pescado, enséñalos a pescar. Sí, pero no hay agua, pescado. Y el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social. ¿Cuál es la función principal de un Estado democrático, social, de derecho? Garantizar el bienestar del pueblo. Ahora lo estamos viendo con mucha claridad con lo del agua. Miren el desastre que hicieron durante el periodo neoliberal. Entregar concesiones a diestra y siniestra hasta en el desierto, porque había que poner plantas cerveceras, porque había que hacer negocio vendiendo cerveza en el extranjero. Ya aquí lo dijimos. México es el país que más cerveza exporta en el mundo, que sí hacen los bancos, casi todos. Yo no sé si esto sea legal. Creo que sí es legal, aunque sin duda es inmoral. Se transfiere el recurso y el tiempo que tarda en que le llegue a la gente, le llaman en el AMPA de los financieros, suda el dinero. Jinetear, le dicen también. Sí. Entonces, ahí aprovechan. Pero, por ejemplo, en el caso de la escuela es nuestra. ¿Qué pasaba al inicio? Tardaban, ya estaba su dinero y la sociedad de padres de familia no lo recogía. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Y eran dos razones. Una, porque se tardaban, porque en las comunidades también tienen sus tiempos, su manera de ser, muy legítima, porque cada quien actúa de acuerdo a ciertas circunstancias. Aquí en la ciudad se camina más rápido, el campo más tranquilo, un poco más tranquilo. Por eso yo cuando termine, que me voy a jubilar, me voy para el campo. Pero la otra razón, que es muy importante, por la que no iban de inmediato a cobrar, era porque no creían que fuese cierto. Entonces, no, si no nos han dado nada. Y eso me da mucho orgullo, porque siempre he dicho que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Y el gobierno nuestro da. O mejor dicho, le regresa al pueblo lo que es del pueblo. Lo que hacemos es, sin intermediación, que le llegue al pueblo todo, para que no se olvide. Antes, por ejemplo, en Campeche, todos los contratistas que trabajaban para Pemex, que no eran de Campeche, sino que llegaban a Campeche, pertenecían a un partido conservador, al que dominaba, al que estuvo por mucho tiempo. Luego se da el supuesto cambio y ya los contratistas de Pemex en Campeche ya son de ese partido, del partido del supuesto cambio. Bueno, dentro de esos contratistas nuevos surge esta empresa, Oceanografía, y en 2 sexenios, en el de Fox y en el de Calderón, recibe miles de millones de dólares en contratos, en su mayoría por asignación directa, sin licitaciones. Y el dueño de esta empresa tenía como deporte el comprar relojes finos de unas marcas que yo no identifico bien, pero que son de las más lujosas, extravagantes del mundo. Parecía una revista de quienes usaban esos relojes y eran artistas, deportistas famosos. Bueno, pues él compraba estos relojes, pero en serie, se compraban. Y un reloj, aunque parezca increíble, costaba $1 millón, de los que regalaba a funcionarios, a amigos. A ese nivel el derroche, la opulencia. Ya no se esté pensando que en el 2000 hubo cambio, fue gatopardismo. Tan hubo cambio que se siguió aplicando la misma política económica neoliberal, neoporfirista, la misma corrupción, y ahora ya están juntos, porque ahora sí ya se descararon. Lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. La tendencia era a cerrar las plantas para no competir con las empresas eléctricas extranjeras y dejarles todo el mercado a las extranjeras. Pero esto se aplica a los ferrocarriles, que dejaron ni un tren de pasajeros. México estaba comunicado con trenes de pasajeros. Casi 30,000 kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros. Los trenes que se empezaron a construir desde el gobierno del presidente Juárez. El primer tren, el de la Ciudad de México a Veracruz. Desde entonces, y Porfirio Díaz dio concesiones para construir alrededor de 20,000 kilómetros de vías férreas. Y luego de la revolución lo mismo. Llegan estos irresponsables, corruptos, y en un abrir y cerrar de ojos se acaban los ferrocarriles nacionales. La banca, ya hablamos, fuese privada o estuviese nacionalizada, era de México o de mexicanos, con
la política neoliberal? Toda la banca extranjera. Los seguros, lo mismo. ¿Cuánto paga de seguros el gobierno? Muchísimo. Y esto no lo descartamos, porque no nos vamos a meter en todo. Pero podemos ahorrar y tener una aseguradora. Y eso no es tan complejo. Claro que para los dogmáticos del neoliberalismo esto es un sacrilegio, pero pues voy a ofrecer disculpas. Lo mismo el Banco del Bienestar, un banquero de estos muy conservadores, me mandó a decir que no estuviese yo pensando que echar a andar un banco era construir casitas. Hacía referencia a la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Claro que no es construir casitas, son muy buenas sucursales. La Policía Federal prácticamente no hizo cuarteles durante todo el tiempo. No habían instalaciones para la Policía Federal. Los hospedaban en campamentos, en hoteles. Ahora hay 240 instalaciones aproximadamente. Y van a ser 500, ese es el plan. Tenemos ya 19 estados de la República, 241 cuarteles construidos. Bueno, eso nunca había visto. Y lo que se había realizado de construcción durante la Policía Federal, más que nada era para, en algunos casos, escuelas y en otros instalaciones para la Policía de Caminos. Por ejemplo, estas son las que están en proceso. Estas son las coordinaciones. Así estamos ahora. Se hicieron 150 en el 2019, 50 en el 20 y están en proceso, ya terminadas casi, la mayoría, 66. Estas son las coordinaciones. Y esto es por estado. Tú hablabas de San Luis, ¿no? Aquí, 6. Pero va a ser el doble. Tenemos autorizados un presupuesto para la Guardia Nacional de 50,000 millones de pesos, porque el compromiso es conseguir la paz. Y vamos avanzando en ese sentido. Y nos ha ayudado mucho esta estrategia, porque si no se tuviese esta infraestructura de cuarteles en todo el país, no podríamos. ¿Qué van a hacer? Un plan en marcha para la protección de migrantes. Nos estamos reuniendo con los gobernadores del sureste y con gobernadores de la frontera norte, y también para que se sepa, se está actuando en contra de traficantes de personas y de transportistas que dan el servicio en condiciones también inhumanas, de riesgo. Hay muchos accidentes y en efecto hay secuestros. De los pocos secuestros, les diría, que se registran ahora, la mayoría tiene que ver con migrantes. Le voy a pedir también a Rosa Isela que nos hable de eso el viernes. Lo de las marcas no tengo información. Sí, de la detención que estamos haciendo de traficantes, la instrucción de revisar trailers, transporte público de pasajeros, sobre todo en el sureste, por los accidentes. Constantemente estamos rescatando familias en trailers, en situaciones de mucho riesgo, salvando muchas vidas. Y estamos también ya considerando, no solo como responsables, nunca ha sido así, pero estamos poniendo más énfasis en la detención de los dueños de estos transportes, porque no son los choferes, nada más. La semana pasada, un accidente muy lamentable de migrantes en Puebla, 8 migrantes extranjeros. Estamos en eso. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. Y a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales. Les voy a poner un ejemplo, porque hay que estar repitiendo. ¿Cómo nos decían en la escuela? En el castigo, 100 veces. Fíjense lo que escribió o dijo un periodista de estos famosos, que además es considerado experto, sobre el nombramiento de Leti Ramírez. Y cómo volvemos a lo mismo, el nivel de escolaridad. La educación no es sinónimo de cultura. La educación es una cosa, la cultura es otra. Doctor, ciencia política. Independientemente de si es cierto o no, como diría el general Cárdenas, vean, observen, analicen, reflexionen sobre el modito. Ese es el problema del conservadurismo. Son muy racistas, muy clasistas, discriminan, se sienten superiores. Que debería de ofrecer disculpas. Les digo que yo soy orgulloso de Leti. Es una mujer excepcional, maestra de escuela. Se formó en una de las mejores escuelas de México, la Escuela Nacional de Maestros. Escuela Nacional de Maestros. Ya vendrán otros, porque nosotros estamos sentando las bases para la transformación y aclarando todo esto, porque todo esto se construyó a partir de mucha manipulación. El pueblo de México
no se dio cuenta del atraco, de cómo fueron justificando, legalizando, inclusive con las modificaciones constitucionales, todo el robo, toda la política de pillaje que se aplicó en el periodo neoliberal de 1983 hasta 2018. Cómo saquearon al país. Pero la gente ni se dio cuenta. Entonces, regresando a tu planteamiento, ¿qué queremos con el Banco del Bienestar? Primero, que, como dicen mis paisanos veracruzanos, pero en Veracruz se dice, cuando algo está complicado, dice, le zumba. Así estamos nosotros. El Quijote decía, enderezar entuertos desde que llegamos. Entonces, le zumba tener operando al 100 todas las sucursales del Banco del Bienestar. Va a ayudar muchísimo. Imagínense ustedes de que en todas las cabeceras municipales y en pueblos grandes, apartados, va a haber una sucursal del Banco del Bienestar. El banco que más sucursales tiene actualmente tiene 1,300 y el Banco del Bienestar va a tener 3,000 el año próximo. La gente, para cobrar lo que por derecho le corresponde, sus pensiones, las becas de los jóvenes, no va a tener que trasladarse lejos. Porque ahora algunos tienen que tardar hasta 2, 3 horas para ir a una sucursal.